Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 2, Táctica, capítulo 14. La iniciativa, base del ajedrez. El estudio de las partidas que se resuelven por medio de un ataque violento es siempre grato para el aficionado. Comprende un aspecto elemental de la técnica del jugador, mas a pesar de esto, ni aun el más avesado de los jugadores del juego deja de sentirse atraído por sus encantos y de enorgullecerse de la misma si la combinación es profunda. Es por cierto el juego de ataque en sí de menos jerarquía que el estrictamente posicional, y es asimismo más fácil. Ahora que no debe confundirse juego posicional con carencia de iniciativa y juego sin planes, como lo hacen aún ajedrecistas de primera categoría, que habitualmente mueven sus piezas detrás de la cadena de sus propios peones. El juego de posición es, en ajedrez, punzante, dinámico, de sutil iniciativa. Es simplemente, en este caso, un accidente de la partida. Pero no es juego de posición concretarse a parar amenazas y hacer jugadas inocuas que no complementan nada y solo están orientadas por el deseo de evitar que el rival pueda realizar un plan de ataque rápido. Eso es negar la belleza del juego, y es preferible antes que un ajedrecista de este tipo un combinador puro, que cree que todas las posiciones hay que recurrir al remedio heroico del sacrificio o del juego de ataque, en la esperanza de que éste no fracase. Esto es primitivo, pero por lo menos revela el ingenio y la inquietud. La verdadera postura del ajedrecista es en realidad la de buscar siempre la iniciativa, minar la posición rival y por medio de jugadas que, al crear problemas permanentes, provoquen debilidades que más tarde permitan llevar a efecto un ataque ganador. Atacar sin debilidades en la posición rival es muy heroico, pero carece de inteligencia. Puede salir bien, pero puede salir mal. Y en ajedrez, símil de la guerra en muchos aspectos, solo solo debe aceptar como cuerda toda tentativa de triunfo que lleve a una seguridad estratégica en sus planes. Vamos a configurar una posición. Veamos el tablero con las piezas blancas. Rey en H1, dama en A3, torre en D3, alfil en B1, peones en A2, B3, F2, G2, G4. Con las piezas negras, rey en H8, dama en E7, torre en D5, alfil en B7, peones en A7, B6, D5, E5, F6, G5. Bien. Ataque a posiciones débiles. Todas las posiciones que nosotros mostramos en este curso sobre temas típicos de combinación ofrecen deficiencias estratégicas fundamentales previamente creadas por el rival antes de emprender el ataque con seguridad absoluta de éxito. Veremos algunos casos claros en los ejemplos que siguen. En esta posición le corresponde jugar a las negras, que tienen no solo un peón más, sino mejor disposición de sus piezas. Está abierta la columna H, en cuya base se halla el monarca blanco,
Hay un alfil que está en la diagonal cuya base es igualmente esa casilla, que se convierte así en el caso típico de una casilla conjugada, o sea, un punto del tablero donde puede coincidir la acción de varias piezas. La torre negra está en la columna central abierta y en cambio las blancas tienen la dama radiada del combate y el rey en un punto crítico y el alfil sin sostén en B1. El jaque de la dama en H7 significa el ataque al punto D3 con dos piezas distintas, pero surge el obstáculo de torre H3 clavando la dama, jugada que no serviría de no estar la torre en D5 por la réplica de dama por H3, ya que el peón de G2 está clavado por la acción del alfil. Profundizando un poco el análisis, se ve que aún así es posible tomar la torre, ya que luego de dama por H3, seguido de torre D1, jaque, haría tablas por jaque perpetuo. Pero el jugador avesado sabe que siempre debe considerar la transposición de jugadas en los ataques, pues muchas veces está en ella el secreto del triunfo. Así ve en la presente posición que gana con el siguiente plan. Vamos al tablero de análisis. Juegan las negras. Tablero de análisis. Bien. Y hay mate en 5 jugadas. Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2 y pausa a las 3. Bien, continuamos con la respuesta. Las negras jugaron dama H7, jaque, torre H3, torre D1, jaque, rey H2, torre H1, jaque, buena jugada, y rey G3. En caso de rey por H1, seguiría dama por H3 y luego dama por... No se puede comer la dama con el peón porque está el alfil clavándolo. Seguiría dama por G2, jaque mate en la siguiente. Por lo tanto, dieron rey G3 y siguieron. Faltan 2 jugadas para el mate. Te invito nuevamente a poner pausa y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2, pausa a las 3. Continuamos con la respuesta. Dama H4, jaque, buena jugada. Torre por H4 y G por H4, mate. El alfil de B7 quita la casilla de escape de F3. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos al editor. Vaciamos la posición y con las piezas blancas, rey en C1, dama en H3, torre en H1, torre en D1, alfil en B2, alfil en F1, caballo en C2, peones en A2, C4, D2, F2, G2.
Y con las piezas negras, rey en B8, dama en D8, eh, torre en A8, torre en E8, alfil en G7, caballo en B8, caballo en E7 y peones en B7, B4, D6, D4, F7, G6. Bien, un ejemplo del doctor Ewe. Veamos otra posición instructiva. A la posición del diagrama se llegó en una partida entre el doctor Ewe con las blancas y Lohmann en Rotterdam en 1923. Las negras tienen un grave problema por resolver en la columna torre rey blanca, o sea, en la columna H. Pero el jaque en H7, primitiva idea de cualquier ajedrecista bisoño, no sirve porque el rey mejora su situación al irse a F8. Pero Ewe tiene un alfil en B2 y busca la manera de que esta pieza coopere en el ataque y poder ir con su dama no a H7 sino a H8 con posición de mate. Y esto es fácil mediante, vamos a jugar las blancas, vamos al tablero de análisis. Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2, pausa a las 3. Vamos con la respuesta. Las blancas continuaron con caballo por D4 y las negras siguieron con alfil por D4, dama H8, jaque, alfil por H8 y torre por H8, jaque mate. En esta partida la victoria ha sido rápida, apenas el alfil que está encerrado pudo entrar a gravitar sobre el debilitado enroque de las negras. De no haber capturado las negras el caballo con el alfil, lo mismo habría perdido por la fuerte amenaza de, veamos, caso de no capturar el caballo, vamos a suponer que hace otra jugada, seguiría dama H7, jaque, rey F8 y caballo E6, jaque, y en la siguiente seguiría dama por G7 con mate. Bien, vamos con otro ejemplo. Al editor. Veamos el tablero. Con las piezas blancas, rey en G1, dama en A7, torre en A1, torre en F1, alfil en C1, caballo en G3, peones en A2, B2, D2, F2. Y con las negras, rey en C8, dama, perdón, torre en D8, torre en H8, alfil en C6, alfil en E5, caballo en E7, peones en B7, C7, F6, G7, G6. Bien. Ejemplo famoso.
Un ejemplo famoso de la acción de los alfiles sobre el enroque nos lo da una antigua partida entre Chigorin y Schiffers que data de 1897. Las negras tienen que jugar y Chigorin, que había entregado la dama precisamente a cambio de esta magnífica posición de ataque sobre el rey blanco desmantelado, realizó una combinación final inolvidable. Vamos al tablero de análisis. Jugaban las negras. Ahí estamos. Perfecto. Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2, pausa a las 3. Bien, continuamos con la respuesta. Las negras jugaron torre H1. Jaque. Buena jugada. Entrega la torre para anular al caballo como pieza defensiva y, confiado en la acción de la otra torre que irá a H8 con ganancia de tiempo. Las blancas continuaron con caballo por H1 y alfil H2. Jaque. Un nuevo y espectacular sacrificio. Las negras quieren ganar tiempo en su ofensiva antes de que se produzca un jaque de la dama en A8, seguido de dama por D8, que podría acabar con el famoso ataque. Con este sacrificio se extrae al rey de su guarida y se da rápida acción a la torre dama. Las blancas continuaron con rey por H2, torre H8, jaque, rey G3, nos sirve rey G1 por torre por H1 mate. Entonces rey G3, caballo F5 jaque, rey F4, torre H4 mate. Un mate precioso que se ha logrado con el mínimo de fuerzas necesarias por imperio de la poderosa acción latente del alfil negro de la gran diagonal. Diagonal de C6. Bien, vamos con otro ejemplo, el último. Al editor. Editor de tablero. Veamos. Bien. Con las blancas, rey en G1, dama en E2, torre en G3, torre en B1, alfil en E5, alfil en D3 y peones en A2, C4, D4, F2, G2, H4. Y con las negras, rey en H7, dama en E7, torre en C8, torre en F7, alfil en C6, caballo en B6 y peones en A7, B7, C5, E6, F5, G6, H6. Corresponde jugar a las blancas. Vamos al tablero de análisis. La campaña de Carlos Torre. También complicado es el ejemplo que ahora mostraremos, que se produjo en una partida entre el gran ajedrecista mexicano Carlos Torres y el teórico vienés Grunfeld. La partida fue ganada por el mexicano, considerado por Alekhine y los maestros que lo conocieron como el más serio aspirante al campeonato del mundo apenas enriqueciera su experiencia. Fallas físicas impidieron que se materializara ese anhelo de los aficionados latinos,
pero queda, para quienes lo admiraron, una serie reducida pero valiosa de partidas. Interesa, antes de ver la combinación, estudiar la situación de las piezas y tratar de averiguar por qué causa las blancas, a las que les corresponde jugar, tienen derecho a aspirar al triunfo. Pronto se observa que existen varias razones poderosas. Primero, el hecho de que poseer dos alfiles, lo que es muy valioso, además, porque uno de ellos, precisamente el que domina la gran diagonal, no puede ser contrarrestado. A esto se agrega la acción agresiva de la torre de G3, que ataca un peón al que solo lo sostiene el rey. La del alfil de D3, que indirectamente coincide con su acción sobre el punto G6, y la de la dama, pronta a entrar en juego, sobre el mismo sector. La primera misión es debilitar el bloque de peones que sostiene el rey. Y en este ejemplo vamos a dar las jugadas que siguieron sin tratar de encontrar la solución, para que veamos la forma de maniobrar de los alfiles y la forma de quebrar la defensa del rey. Vamos con las jugadas que hicieron las blancas, que continuaron con D5, buena jugada, E por D5, torre por G6 y torre G8. No es posible capturar la torre, rey por G6, por la réplica dama G4, jaque, amparada en la acción del alfil de D3, que inmoviliza al peón de F5. Seguiría en ese caso rey H7, alfil por F5, jaque, torre por F5, entregando la torre, dama por F5, jaque, rey G8, dama G6, jaque, rey F8, alfil D6, ganando la dama. Como además las blancas amenazan dama H5, que el rey se retire, también tiene la posibilidad de ir dama H5, es necesaria la jugada que acaban de efectuar las negras, o sea, torre G8. Las blancas continuaron con torre por G8, rey por G8, alfil por F5, torre por F5, dama G4, jaque, amenazando la torre, y el jaque simultáneamente, torre G5 para tapar, H por G5, dama por E5 y G por H6, jaque. Y acá, si analizamos la posición, inclusive con el ordenador, podemos ver que da igualdad. Igualdad. Y acá yo no sé si esto es un error de edición, pero indica que las blancas ganan. Pero no hay, no existe la jugada ganadora en este caso. Así que pudo haber sido un error de edición el hecho de indicar que las blancas ganan. Que la posición está en tablas, o pudo haber sido un error
de corrección del problema. En este caso, para nuestro objetivo, por eso no les pedí que busquen la respuesta, era ver cómo hacer con el manejo de los alfiles para quebrar la posición del rey por medio de la iniciativa, que es el tema que estamos tratando en este capítulo. Bien, los ejemplos dados bastan para demostrar de qué manera gravitan los alfiles en este tipo de posiciones de ataque y lo grave que es crear debilidades en el enroque mientras existen piezas tan valiosas en las posiciones agresivas. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.